Señor Néstor Armas Wenzel, protector del Museo de Ciencias. Mi papá, el señor Néstor Armas Wenzel, nació en la ciudad de Trujillo el 9 de diciembre de 1926. Después de estudiar en el Politécnico de Trujillo, se traslada a Lima, donde conoce al ex senador doctor Carlos Jobim Ferrari, quien lo invita a visitar Huánuco y formar el Museo de Ciencias. Él llegó acá a la edad de 20 años, en 1947. Empezó como auxiliar del Museo de Ciencias, que fue creado el 20 de diciembre de 1947 con el señor Víctor Cárdenas Caldas. Él era auxiliar en ese instante de él. El museo se inicia en la casa del doctor Carlos Jobim Ferrari, en el Jirón Aptao, frente al Colegio San Luis Gonzaga. Luego pasó a formar ya los ambientes de primaria del Colegio Leoncio Prado. Se inicia primero con los animales naturalizados o disecados, luego ya empezó con otras ciencias. Bueno, mi papá lo mantenía, lo cuidaba, él hacía las disecciones, él llevaba la dirección, trataba de que todo se mantenga en orden, el mantenimiento de los animales. Él con todos era muy amable, muy cariñoso, les explicaba paso por paso. Por eso cuando hacían visitas con mi papá, a veces demoraban 2-3 horas en el museo, porque él tenía mucha paciencia con los niños, quienes encantados salían del museo. Él amaba su trabajo, tanto es así que cuando se jubiló, él no se retiró del museo, sino siguió trabajando ad honorem ahí hasta el día de su fallecimiento, ¿no? El 31 de marzo del 2006. El Museo de Ciencias, un referente turístico. El museo tenía sus propios ingresos con el dinero que cobraba de los turistas que visitaban el museo. Las épocas que más visitaban son julio y agosto, que teníamos regular cantidad de visitas, 5.000, 6.000, 7.000. Las otras épocas era menos. Por ejemplo, febrero casi no visitaban el museo, no había mucha gente. En las guías turísticas internacionales constaba el Museo de Ciencias y hasta ahora tienen. Tú puedes pedir a cualquier extranjero que te muestre su guía turística y vas a ver el Museo de Ciencias. Han venido varios presidentes de la República. Uno de los que yo recuerdo mucho y a quien admiro también tanto es el señor Fernando Belaúnde Terry. Por ejemplo, el señor Seiichi Sumi, que visitó el museo. Incluso mi papá apoyó para el descubrimiento de las manos cruzadas. Pues esas manos cruzadas han estado en el museo buen tiempo. Sí, exhibiéndose, incluso mi papá luchó para que no lo lleven a Lima, pero se lo llevaron, ¿no? Pese a todo eso. El Museo de Ciencias, su innegable valor. Tenía más o menos 6.000 a 7.000 especies y poco a poco se han ido aumentando. Tenía teratología, paleontología, la numismática, panoplia, arqueología, ya tenía antropología, también constaba con la cerámica, también litología, en su mayoría ejemplares naturalizados que mi mismo papá cazaba y disecaba, ¿no? Para ir incrementando el museo día a día. Nunca ha tenido apoyo de ninguna institución del gobierno, ¿no? Solamente la construcción del museo que lo hizo el ministro Caferata. Después siempre se ha mantenido con sus propios ingresos. Mi papá tiene muchos reconocimientos del museo. Ahí hay algunas fotos que te he dado donde están todos sus reconocimientos que tuvo él. El Museo de Ciencias, recreativo centro de aprendizaje. En las épocas escolares, los colegios nos visitaban continuamente para hacer sus clases. Se puede decir que todos los colegios de Huánuco visitaban el museo. Tenían sus épocas que ellos tenían las clases, especialmente sobre arqueología o de repente sobre biología, porque en el museo ellos aprendían muchas cosas. Porque los niños conocían a los animales que nunca quizás los vamos a poder ver en forma personal. Conocían muchas cosas de la arqueología, los huacos, la antropología, las momias, etcétera, ¿no? Ahí se culturizaban, se educaban, iban aprendiendo poco a poco los niños y los adultos y los jóvenes, ¿no? Venían todo el año, visitaban los alumnos del museo, no solo alumnos de Huánuco, sino también de otras partes del Perú, como se puede decir Cerro de Pasco, Pucallpa, Iquitos, Huancayo, Lima. También visitaban las universidades, la Universidad Hermilio Valdizán, la de la Universidad de Huánuco, que hacían sus prácticas, muchas veces los de turismo, la ISTAP, la Normal. El Museo de Ciencias, una sentida ausencia.
En conclusión, el museo se traslada en 1978 al local nuevo donde funcionó hasta 1997 en forma asignada en el primer piso. En 1997 el director Alejandro Alvarado hace la remodelación del primer piso y cambió un poco de cosas, pero dejó la mitad en el sótano. Mi papá, al ver que se estaba deteriorando, solicitó al señor Joyuay que se haga el segundo ambiente y lo logró. A fines del 98 funcionó el segundo piso con más animales naturalizados, la litología, la cerámica. El director Gilmer Marchand Cos dijo que iba a hacer la remodelación del museo en 6 meses y cerró el museo el 17 de noviembre del 2011. Y las cosas fueron trasladadas a un ambiente antiguo del Colegio Leoncio Prado, donde están ahorita en deterioro, en abandono. Ya han pasado 6 años, hasta el día de hoy no hacen ninguna remodelación. Tú sabes que en Huánuco existe mucho polvo y eso estará deteriorando y malogrando todas las especies, sobre todo las naturalizadas, que eso no se puede sacudir con un plumero porque se destruyen por el mismo tiempo que tienen la disección. Entonces hay que tener un mantenimiento bueno, ¿no? Eso es lo que me da pena, que se está deteriorando las cosas. Bueno, quisiera que el museo se vuelva a reabrir y yo estoy dispuesta a apoyar en todo lo que sea necesario, en todo lo que mi padre me ha enseñado, porque mucha gente pregunta por qué está cerrado. A veces llaman a mi teléfono preguntando a qué hora se atiende el museo, y quisiera que la directora del Colegio Leoncio Prado, que es ahora, reabra ese museo y yo estoy dispuesta a apoyarle en todo lo que sea necesario. Mi padre, huanuqueñista, tenía un lema, ¿no?, que decía: soy trujillano de nacimiento, huanuqueño de corazón, trabajo por el engrandecimiento de esta ciudad y ahora espero de sus hijos su gran aprecio. Sus últimas palabras fueron estas, y en un momento dijo, ¿no?, el día que me voy de repente se va a cerrar el museo, ya no va a existir, ustedes luchen por esto. Yo quisiera que se reabra el museo, sería el mejor homenaje para él y vuelva a funcionar como antes, porque él quería mucho al museo.